Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Marcos Espinal de nuestro canal Mensajeros de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de recibir con nosotros en una entrevista a nuestro hermano y querido Sanford Lee John. Él se encuentra desde una lejana tierra, pero igual Dios lo ha elevado aquí en nuestra zona y aunque está lejos, sigue teniendo contacto con su pueblo, con su gente y es un líder que Dios lo ha levantado para estos tiempos. Hermano Sanford, Dios te bendiga. Amén, mi hermano Marcos, muchas gracias por esta oportunidad que nos da, pues, de participar contigo en lo que es tu plataforma, una plataforma que yo considero muy buena, muy edificante, de la cual yo soy fanático. Estoy ya suscrito al canal. El que no se ha suscrito, por favor que lo haga, porque de verdad que hay contenido de mucha valía en aquel lugar. Bien, hermano Sanford, te hemos traído de esta forma porque queremos compartir algo de lo que es tu testimonio y la forma como Dios te ha llamado al liderazgo que ha trascendido. Realmente yo soy testigo de que Sanford pasó de ser una persona del barrio, ser una persona de su trabajo, de su entorno, a ser una persona influyente, o si así se pudiera decir, de los más influyentes de estos tiempos en la zona de los Guaricanos. Es una personalidad inconfundible que Dios lo ha elevado. Queremos que tú nos expliques, Sanford. Háblanos sobre tu testimonio, cómo fue tu formación y cómo Dios te levantó con el liderazgo que hoy podemos dar como testimonio de que Dios lo ha hecho. Pues antes que nada, muchas gracias por esa valoración, Marcos. De verdad que me siento honrado de escuchar de una persona como tú todas esas palabras que creo que de verdad me honra. Pero al final creo que fue lo mejor cuando dijiste que Dios, cuando utilizaste el término Dios, porque le damos toda gloria y toda honra a Él. Yo creo que nosotros hemos podido, pues, participar en lo que es el trabajo del reino. Yo siempre he tratado de estar útil para todo lo que sea el reino, no para una iglesia, no para mi iglesia, sino para lo que es el reino de Dios, porque yo siempre he dicho que nosotros no estamos aquí para llenar iglesia, nosotros estamos trabajando aquí para llenar el cielo. O sea, mi visión siempre ha sido esa, que nosotros todos somos un cuerpo en Cristo Jesús y que donde quiera que yo pueda, pues, poner mi granito de arena, lo voy a hacer, siempre y cuando sea la obra de nuestro Señor. Bueno, me dijiste el testimonio de cómo fue. Bueno, tú me conoces de mi vida antes de Cristo. Tu familia es una familia que yo considero mi familia. Tus hermanas, tú, ustedes todos siempre me han tratado como alguien de la casa, como un familiar normal. Y de verdad que glorifico a Dios por ustedes, porque de verdad que son gente mía. Mira, yo en el año 2006 tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo era un joven anterior a eso, un joven del barrio, con muchas inquietudes, quería, no sé, vivía la vida así como la mayoría de los jóvenes, siempre en el barrio, siempre en los coros, dando malos pasos, porque sí, tengo que decirlo, en muchas ocasiones di malos pasos. Pero en el 2006 es el año donde yo me encuentro con el Señor Jesucristo. Es un testimonio que en algún momento lo voy a hacer para subirlo a las plataformas y eso. Pero es un testimonio que tiene mucho que contar. Yo llegué de un sitio, estaba en una banca y llegué a un lugar ahí, al parquecito, nuestro patio, y ahí se estaba predicando la palabra de Dios y ya yo había dicho en el lugar, porque era una campaña, y yo dije, mira, si estos creyentes, estos cristianos que están ahí en el parque, si están ahí hoy todavía, porque ya tenían como 3 días, era una campaña, yo voy a aceptar a Cristo hoy. Y un amigo que ya no está entre nosotros, muy buen amigo de la infancia, me preguntó y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije sí. Y cuando llegamos, él estaba ahí, pero yo sí pasé cuando me hicieron el llamado. Yo andaba incluso armado porque tenía problemas, tenía algo encima y me despojé de eso y acepté a Cristo. Y ya mis problemas no eran mis problemas desde ahí en adelante, sino que ya pasaron a ser como
esas cargas, tú sabes, que el Señor nos pide que llevemos a Él y todo cambió desde ahí en adelante. Comencé a buscar mucho de su presencia, a buscarlo en ayuno y en oración. Me mudé en un momento en la iglesia, comencé a documentarme mucho de lo que es la palabra de Dios, porque yo tenía algo, yo no era ateo, pero yo era medio necio en cierta manera. ¿Por qué? Porque en un momento habían cuestionantes. Tú sabes que desde la adolescencia llegan esas preguntas: ¿quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es la vida? Y tenía esas preguntas. Entonces, como me gustaba leer mucho, leía muchas cosas que no eran, pero siempre tenía como esa fe en Dios y como ese respeto a los de Dios. Pero en un momento medio me frustré mucho con la canción de Ricardo Arjona, Jesús verbo no sustantivo. Y esa canción me tenía un disparate aquí en la cabeza, que ya yo estaba en ese tiempo como en contra de los pastores, en contra de todo lo que tenía que ver con la institución iglesia, más no con Dios. Y estaba confundido. Entonces, recuerdo que yo tomando, decía, estos pastores de Pi, y decía malas palabras y decía cosas. Aferrado a lo que decía esa canción, a la ideología de él en esta canción. Y bueno, cuando vengo a Cristo me encuentro con un poema de Wilfredo Tavera, que es de mis favoritos. Podría decir que de mis canciones y poemas y todo, entre mi top 10 de mis favoritos. Cuando lo escucho es tremendo, se llama Alusión. Ahí él le hace una respuesta a Ricardo Arjona y ahí fue como que Dios aclaró todas esas dudas y dices que ayer Jesús afinó tu guitarra y agudizó tu sentido. Me cuesta creer que alguien se puede encontrar con Jesús y seguir siendo el mismo. Hoy, Jesús afinó primero mi vida y dio luz a mis sentidos. Y al escucharte decir que Jesús es verbo y no sustantivo, y por ahí se va. Entonces, que él le responde letra por letra todo lo que él dice en esa canción. Tanto así que yo me enteré que Ricardo Arjona en una ocasión, luego de que él hizo ese poema, fue a República Dominicana y pidió perdón en una entrevista porque dijo que lo escuchó y que no sabía que él con esa canción iba a herir fe de personas. Y él pidió perdón en ese momento. Y la canción de verdad que me ayudó mucho, perdón, el poema, porque es un poema, me ayudó mucho como a desintoxicar mi mente de todas esas basuras que yo tenía. Y de verdad que es una bendición. El caso es que cuando estoy en la iglesia, vengo de un pensamiento donde estaba totalmente contrario a lo que es la ofrenda, el diezmo y ese tipo de cosas. Y en medio de cuando vengo, lo primero que Dios me pone a trabajar es en la finanza. Me hace, cuando ya estoy en Dios, que tengo ese tiempo de capacitación, de estudio de la palabra de Dios, porque yo decía, yo cuando yo vaya a Cristo y me acerque a Dios, yo no quiero ir a un sitio donde me confunda, porque sí entendía que había lugares donde posiblemente no se enseñaba la palabra de Dios correctamente. Entonces yo dije, yo lo que voy a hacer es que yo me voy a comer la Biblia. Bueno, en 4 meses leí la Biblia completa, Marco. Eso fue una locura. Yo no dormía. Mucha intensidad le metía. Yo me ponía a leer. Eso sí que en un momento hasta me río porque a veces yo leía cosas que yo sabía que yo hacía y yo veía que la Biblia lo señalaba y me daba así, decía, Dios mío, gracias por perdonarme. Y era como cuando se te abre un portal. Entonces, leí la palabra así, rápido. Cuando ven en la iglesia que yo tenía esas intenciones, que muy metido, entonces me tomaban en cuenta para muchas cosas. Yo me acerqué de personas que yo veía que eran buenos predicadores, como es mi hermano Gabriel Cabrera, una inspiración desde que llegué a la iglesia. Joetilo Van der Linder, José Luis, que vive aquí en la ciudad de Nueva York también, fueron buenas inspiraciones y fueron gente a los cuales yo me acerqué mucho. Empecé entonces a escuchar prédica, a leer libros, en un momento se abrió un instituto, me inscribí, estudié ahí también, me preparé en todo lo que yo podía. Luego, a medida que iban pasando los días, entonces yo me tomaban en cuenta para participar en algunas directivas de la iglesia. Y bueno, el caso es, para no alargar mucho el asunto, que caí como tesorero. Recuerda que hablaba mucho en contra de los diezmos, de ofrenda y esas cosas. Y ahí entendí entonces que no es lo mismo, tú no sabes el sabor de una naranja hasta que la pruebas. O sea, yo hablaba mucho disparate y decía que los pastores, que el diezmo, pero luego me encuentro que el diezmo, que una iglesia pertenece a un concilio y que está el diezmo de diezmo y que en sí eso no es nada ningún como dicen el pastor.
me entero que de la sociedad a la que yo pertenecía y yo era el que comandaba la ofrenda, esa finanza, ese tesoro, que yo era el tesorero, el pastor no tenía nada que ver con eso y no tocaba ese dinero. Entonces veo y digo, wow, cuánta ignorancia tenemos en el mundo, pensé yo en ese momento. ¿Cuánta ignorancia tenemos en el mundo? ¿Por qué? Porque tanta disparate que yo hablé y mira cómo es todo lo contrario. O sea, no es verdad que los pastores se están haciendo ricos con las ofrendas, no es verdad nada de eso. Porque si tú no sabes, para los que no saben que van a ver este video, el sistema en la iglesia es totalmente distinto a lo que tú crees, porque es que tú crees, lo ves que tiene un carro. Hermano, ese hombre trabaja, e incluso y si él pide la ofrenda o el diezmo, lo que le corresponde, la misma Biblia establece que el diezmo, el que vive del altar, come del altar, usa eso. Entonces, no es verdad esa falacia que nos han enseñado históricamente de que se están haciendo ricos con las ofrendas, no es verdad. Entonces, el caso es que ahí veo todo distinto, luego empiezo a trabajar en el concilio, Dios me abrió puertas a trabajar en directivas del concilio, a nivel de allá, de nuestro concilio IPJ, y bueno, luego hubo un momento que en la iglesia no se hacía elecciones, sino que a mí el pastor me puso como pastor de jóvenes, donde cada año se seleccionaba 5 personas para que trabajaran con la visión que ya estábamos trabajando en conjunto, porque a Dios le pareció así, había avivamiento, había bueno, tú sabes, Marco, siempre estábamos en movimiento y viendo siempre el servicio, no como un cargo, porque ese es el detalle, que a veces nosotros vemos cargos y queremos esos cargos, mas sin embargo, en mi caso, mira, la primera vez cuando yo quedé como presidente de jóvenes, yo no iba a correr, yo no tenía esa intención. Yo de una vez me puse dispuesto como comité de escrutinio y eso. Y estaba en un cortito de la iglesia. Y una hermana dice, yo quiero proponer al hermano Sanford. Y así fue que quedé. Y yo salí, ay, amén, hermana. Bueno, ahí entonces dije amén. Bueno, tú sabes la historia. No, de todo, casi el 100%, como el 98% de los votos, todo el mundo se desbordó porque ya veníamos haciendo un trabajo como en otras áreas, que la gente siempre creían que yo era el presidente y no lo era. Y no lo era, porque acuérdate que hubo un tiempo también que yo seguía trabajando en la discoteca, que ese otro testimonio, seguía trabajando en los primeros 2 años y no me podía congregar normal. Entonces, pero siempre la gente quería que yo participara y aún así yo estaba en directiva. Y casi no iba a los cultos, solo a los cultos, sí era religiosamente fijo en los martes, los cultos de la semana, pero esos cultos de sábado y domingo eran muy complicados para mí. El caso es que cuando ya no estoy trabajando, entonces fue que viene esa oportunidad, me proponen y yo quedo ahí al frente y de ahí para allá, eso fue como Trujillo, no había otro. Pero no era porque no habían, sino porque a Dios Dios lo establecía así, y trabajábamos en conjunto, no había problema, no era algo que era mandatorio, era que la misma gente lo quería. La gente decía, no, incluso cuando yo vine para acá, yo seguía y la gente no quería que yo viniera, los hermanos no querían y yo tampoco quería venir, pero Dios tiene sus planes y aquí estamos. Amén. La gloria es de Dios. Sanford, yo quiero saber cómo fue tu encuentro o sea, cómo se da la química Sanford y tu pastor Otoniel. Me consta también decir que durante tu periodo de liderazgo aquí en la iglesia, yo mismo fui influenciado. Veía la forma, por ejemplo, nosotros teníamos la costumbre de que los cultos de los jóvenes, ok, que hacíamos un programa y todo, pero fui impactado cuando me entero que ustedes sus cultos lo titulaban, le daban como esa promoción de no había que estar de que una semana per se porque vamos a dar un culto con este tema, no, ustedes siempre tenían un tema nuevo, se mantenían renovándose y eso motivaba los jóvenes y esos cultos se daban poderosos. Yo fui testigo, pero quiero saber cómo se da
esta química con tu pastor de manera tal que ya yo puedo verte a ti como un espejo de tu mismo pastor, ¿entiendes? Bueno, la química, como tú dices, yo llego a la iglesia, como decía, y él veía las intenciones, como yo siempre estaba dispuesto para todo. Pero yo me atrevería a decir que nada de lo que el Señor me permitió a mí participar y ser parte allá no hubiese sido posible sin Otoniel. O sea, Otoniel es clave porque Otoniel creyó en todo lo que yo podía hacer. Otoniel un día, yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, una noche que hicimos una semana entera de drama ahí en el parque. Otoniel me dijo, un hombre con mucha visión, me dijo, yo te veo que a ti te gusta cantar las canciones de Redimido y esa gente. Y digo, yo sí. ¿Y te gusta eso? Sí. Dice, ¿y tú te sabes alguna? Y digo, sí. Dice, apréndetela bien, que vamos a preparar una semana, porque él siempre ha visto eso como lo que es, una herramienta para llegarle. Como fue, por eso, por cierto, no dije que yo soy hijo en la fe de Willy. Que Willy fue como el que me hizo, Willy es redimido. Me hizo como un discipulado musical, porque yo recuerdo que yo viviéndome en la calle, escuchaba una canción de ese tipo y ya yo dejaba de beber, como que no sé, como que ¿Entiendes? tenía Te he una, ministrado. sí, me ministraba tanto y ya tenía como una influencia sobre mí. Y yo lo escuchaba, así como una persona escucha un himno y cierra sus ojos, así mismo yo lo escuchaba y su testimonio, esas canciones de sus primeras producciones, me daban tan duro. Entonces, las veces que lo llevaron a él al parquecito, al centro, en diferentes lugares, llegué a ir cuando fue a la Progreso, años atrás, que yo era un chamaquito. O sea, yo había visto todas las participaciones de él y había una influencia. Entonces, esa vez que lo llevaron a él, yo tuve una experiencia con Dios fuerte porque yo no pasé, pero me tuve que esconder camino a tu casa, en la entrada ahí, a dar gritos, llorando, Dios ministrando mi vida, donde yo le decía a Dios, dame un chance, espérate, como yo me voy a convertir. Y eso era entre Dios y yo no hablaba eso con nadie. ¿Qué pasa? Que luego pasaron días y yo pasó un tiempo largo y yo después entonces conozco a Jesús, tuve también otra experiencia escuchando una canción de él y el caso fue que él era una influencia y Otoniel lo vio. Otoniel me dijo, apréndete eso y vamos. Y yo fui en el parquecito y yo me creía un ministro, cantando esas canciones. Exacto, una réplica de él. Y eso fue tremendo, hicimos drama, planificamos drama. Otra cosa que nosotros hacíamos era que a veces hacíamos los dramas y mezclábamos los nombres de incluso de gente del barrio, fulano esto, y cosas que pasaban cuando había una guerra, lo de las Colombias con lo de que nosotros mezclábamos esos nombres y no teníamos miedo de hacerlo. Incluso hubo uno de ellos que nos dijo, varón, usted no está calentando más de la cuenta. Y yo, no, tranquilo, que eso es para Dios. Y dice, sí, está bien, no hay problema, porque sabemos que es un mensaje que quieren llevar y lo que quieren es que nosotros cambiemos. El caso es que Otoniel me da la oportunidad y no solo eso, sino que siempre creía. Y él fue prácticamente como el que usó las piezas específicas siempre. Sanford, a esto, aquello. Y cuando entonces yo le manifestaba una idea, eso trajo una relación entre nosotros full, una amistad también. Y de verdad que mi pastor es mi pastor, aunque yo esté aquí, él es mi pastor. Yo siempre lo veo. Si yo tengo con quién hablar algo, con quién consultar algo, él es la persona, él es mi mentor, él es un padre para mí. No solo él, su esposa también, porque incluso quien me da la doctrina, por aquello que te decía del trabajo, el día de la doctrina, yo nunca podía, al día que Otoniel daba la doctrina. Entonces ella me daba la doctrina de manera, en un tiempo especial a mí. Y luego había otra persona y nos las daba los dos juntos. Y ella es también, ellos son como padres para mí, tú sabes, a ese nivel. Ok, ahora brevemente, Sanford, ¿qué tú deberías decirle a la juventud que te ve como un ejemplo en cuanto al liderazgo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué debe tomar en cuenta un líder que quiere elevarse, o sea, dejarse usar por Dios, elevarse a un nivel
tal vez distinto a lo que estamos acostumbrados a ver o a lo que nosotros mismos nos encerramos, porque muchas veces el liderazgo está, el propósito está y nosotros mismos como que omitimos eso. Háblame tú, Sam. Bueno, mi recomendación que yo le doy siempre a las personas es que a los jóvenes que quieren trabajar en el liderazgo, que quieren fluir en Dios, es que es simplemente, es estar dispuesto. Lo primero es la disponibilidad. Hay una frase de Derek Jeter que me gusta mucho, que él dice, yo no soy el más talentoso, pero yo sí soy el que más trabaja. O sea, eso no, el no ser el más talentoso no me da a mí el chance, no me da a mí la oportunidad o me da una licencia a mí para que yo no trabaje. Ni siquiera si soy el más talentoso, siempre hay que trabajar. Entonces, yo lo digo esto porque alrededor de mí siempre habían personas que yo admiro con un talento, que yo a veces veía a ciertas personas y yo decía, wow, si yo pudiera cantar como fulano, si yo pudiera predicar como fulano, si yo pudiera tener el delivery que ese muchacho tiene para transmitir ciertas cosas, si yo pudiera, y no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué yo hacía? Estratégicamente, esas personas yo las veía, entonces Dios sí le doy las gracias a Él, que yo me he sentado en lugares así. Incluso en una ocasión me lo ministraron de una forma que yo vi la confirmación de Dios. En mi casa ahí donde yo vivía, cerca de tu casa ahí adelante, yo me sentaba frente a la computadora ahí y recuerdo que donde yo recostaba mi cabeza, se hizo una marca ahí, una marca grandísima. Y una joven me ministró de parte de Dios y me dijo, en la silla donde te sientas, soy yo que te doy las ideas. Así mismo era. Yo tenía una libreta donde yo anotaba cosas, así me llegaba algo a la mente y yo anotaba cosas ahí. Y ahí yo me dormía. Y todo eso me lo ministró, donde te duermes, ahí soy yo estoy contigo, yo esto, yo lo otro. Y yo sé que es así. Entonces, yo lo que pensaba, tengo tal visión y hay que predicar tal cosa. Pero wow, Marco es buenísimo en eso. Déjame llamar a Marco. Marcos, ¿está activo para tal día? Sí, ok, bien. Hay que hacer esto así, hay que hacer esto así. O sea, tener la disposición, pero también saber cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. Saber que tú no puedes ser tú un todólogo, que tú. Mucha gente me decían, hubo una ocasión que alguien me dijo, ¿cómo tú haces eventos en grande, invirtiendo dinero y poniendo a predicar a otro, poniendo a brillar a otro? Yo le decía, es que es el detalle, no soy yo que debo brillar, es el reino. Y hay muchos colaboradores del reino que están disponibles para hacerlo y que son mejores que yo haciendo eso. Entonces, si yo puedo ser el que lo organice, el que lo idea de parte de Dios, yo me estoy llevando mi parte del pastel. ¿Cuál? Darle la gloria a Dios y entender que nada de esto soy yo, sino que es Dios, que vino Marcos y trajo una palabra de parte de Dios y bendijo gente. Gloria a Dios que me dio la visión, que yo le delegué a Marcos y Marcos fue el que estuvo en el escenario, pero al final la gente, todo el mundo sabe quién ideó el asunto. Por eso es que muchas personas me ven como me ven y me dicen, pero al final, la gloria es del Señor, porque es que nosotros pertenecemos a un reino donde hay muchos colaboradores en todo el mundo y al final, por eso es que al final de todo siempre debemos darle la gloria a Él. Así que yo les recomiendo a los chicos que busquen de Dios, de manera, mira, de una manera exagerada, que lo busquen hasta más no poder, que se vayan en oración. Pero aparte de eso, que sepan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que sepan en qué ellos son útiles, porque la misma Biblia dice que Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo. Entonces, si Dios me dice a mí que yo lo que soy es predicador, pero yo tengo el sueño de ser cantante, yo no puedo poner mi tiempo en querer ser cantante porque ese es mi sueño. Vamos a ver cuál es el sueño de Dios. Vamos a ver cuál es la intención, cuáles son los planes de Dios. Porque cuando Dios dice, yo quiero que te vayas por aquí y nosotros nos vamos por ahí, aunque estemos en el evangelio, estamos contra la voluntad de Dios. Tenemos que estar claros con eso. Y vamos a ser efectivos en lo que nosotros somos efectivos. Vamos a ser usados en lo que nosotros seamos efectivos. Así que esa es mi recomendación para los jóvenes, que busquen a Dios, que tengan disposición, porque a veces, esa es otra, hay gente que tienen un talento para hacer algo y Dios quiere hacer algo, pero el que tiene el talento para hacer algo está haciendo cosas y Dios no quiere cosas, Dios quiere algo. Entonces, si el que tiene el talento para hacer algo dice que no y se rehúsa a hacerlo, el que hace cosas de un momento va a recibir el llamado de Dios y va a hacer algo, aunque ese no sea su llamado. Oye esto, Marcos, es así. Aunque ese no sea su llamado y esté haciendo cosas, Dios va a decir, ven a esto, porque al final es Dios que lo hace. Por eso tú te vas a encontrar con gente
con pastores que en un momento son profetas de Dios. Por eso te va a encontrar con un pastor que de momento te va a tener que dar un estudio. ¿Sabe por qué, Marco? Porque quizá el que tiene el estudio, el que tiene la unción para dar el estudio, no va a estar disponible, pero al final nosotros tenemos la presencia de Dios, que es la que domina los dones. Es la que domina los dones. Si tú tienes un don para hacer algo y no lo hace, Dios va a escoger a otro, aunque no tenga ese don, pero Dios lo va a hacer con ese otro, porque al final Dios lo que quiere es hacer su obra, su voluntad. Y por eso es que al final de todo tenemos que darle la gloria a Dios, porque nada, por más que yo tenga un don, sí, yo lo tengo, es verdad, gloria a Dios por el don que me dio, gloria a Dios por los talentos que me dio, pero al final fue Dios que lo dio, al final es la obra de Él. Eso es una herramienta para que llevemos esta empresa a camino. Eso es una herramienta para que llevemos esto a otro nivel. ¿Qué es esto? La gloria de Dios, su obra. Amén. La gloria es de Dios. Poderosa palabra. Yo lo creo y entiendo que es así porque Goliat estaba ahí y Saúl, que era el rey, y ahí nadie quería pelear. Entonces, si no quiere pelear ellos, pues Dios tiene que traer a alguien que tal vez, o sea, perdónenme, tal vez todavía no estaba lo suficientemente maduro para esa pelea, porque dice que era muchacho, y Dios tiene que traerlo de allá atrás. Ven, plano, ven, que lo que deben hacerlo, la gente que están instruida para hacerlo, con la unción para hacerlo, no quieren hacerlo. Exacto. Entonces Dios tiene que de sí hacerlo. Vamos a despedir este conversatorio, Sanford, y quiero que tú despidas este segmento hablándonos sobre tu nuevo proyecto de Conexión Más, que es un proyecto de mucha visión, donde cada figura distinta de barrio y cosas que nos atañen a nosotros como creyentes y como ente social. Quiero que me despida hablando sobre ese último proyecto. Bueno, Conexión Más es un proyecto donde participamos 4 personas. Dígase Edwin Vargas, Jason Auri, nuestro querido Orobi Jiménez, y Nicky Acosta y un servidor. Nosotros, esto empezó, ellos me hicieron la cercanía, inició con unos live que empezó, iba a ser Jason Auri, y le fuimos luego dando forma, añadiendo secciones como lo que es el 4x7, que está siendo de mucha bendición, donde nosotros invitamos personas de allá. Primero iniciamos con predicadores jóvenes que están iniciando, y ahora pues les vamos a ir inyectando, haciendo una mezcla, porque es lo que decimos, es como una plataforma que queremos que se promocionen los nuevos talentos y que al mismo tiempo se puedan también participar lo que ya son más veteranos en cualquiera que sea su área, sea cantante, sea predicador, sea lo que sea. Pero aparte de eso, también Conexión Más quiere llegar a esas personas que no son creyentes. Y hay personas, por ejemplo, en nuestro barrio, en Guaricano, que han alcanzado cierto éxito y no son creyentes. Entonces nosotros podemos brindarle nuestra plataforma para que ellos se expresen y al mismo tiempo nosotros mostrarle a Jesús de una manera diferente. Mostrarle a Jesús, hacerle un llamado, ya sea en vivo, decirle, permitirle que ellos promocionen y vean y se vea lo que han podido alcanzar, pero al mismo tiempo también que ellos puedan escuchar la palabra de Dios de parte de nosotros. O sea, que es un proyecto que no solamente se queda entre nosotros, sino que también queremos expandirlo. Así que van a haber personas ahí que vamos a entrevistar, que vamos a tener conversatorio con ellos, que no son creyentes todavía, que no han dado el paso de fe. Se van a encontrar con eso y queremos que oren por eso. Queremos que sean colaboradores, por lo menos en oración, con este proyecto. Aparte de eso, hablamos de deporte. Tuviste que en días pasados estábamos hablando de deporte. Vamos a hablar de muchas cosas, temas sociales, temas políticos, qué sé yo, de todo. La finalidad con Conexión Más en específico es crear como esa plataforma, Marcos, que pueda ser voz de nosotros. Tú sabes que hay muchas cosas a veces que pasan en nuestro barrio, en nuestro sector, dentro de la iglesia y fuera. Y no tenemos como esa plataforma, así como que sea esa voz de nosotros. Bueno, pues queremos eso. Yo digo nosotros, aunque yo estoy fuera de allá, pero es como si estuviera allá. Me mantengo siempre conectado allá.
Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Sanford y a cada uno de ustedes que nos han seguido durante este conversatorio. Hemos visto testimonios, hemos visto coaching sobre liderazgo y hemos visto también lo que es el proyecto de Conexión Más. Yo entiendo que todo lo que sea para bendecir el pueblo de una o de otra manera, nosotros como pueblo debemos estar pendientes de ello y darle el seguimiento. Vaya a las redes sociales, suscríbase y manténgase en contacto con estas cosas, que estas son las cosas que nos edifican y que nos marcan como tal. Ahí vemos el logo de Conexión Más. Ese es el logo que usted va a buscar en las redes sociales para que esté pendiente de cada uno de estos proyectos que los chicos de Conexión Más tienen. Sanford, un placer para mí tenerte y esperamos y sabemos que vas a seguir bendiciendo tu vida, tu liderazgo y todo lo que englobe tu vida. Amén. Dios te bendiga más y gracias por compartir con nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Marco. Amén.